Bienvenidos amigos del canal, visitantes nuevos, apasionados de la tecnología y la educación IoTix, canal donde incentivamos la idea de compartir nuestros conocimientos con el solo objetivo de mejorarnos como docentes y como profesionales. Vamos en esta oportunidad a seguir avanzando sobre el concepto de funciones y es importante, en esto me gusta hacer bastante hincapié porque la programación en general, el tema del entorno de las variables, del entorno de nuestros objetos, de nuestras funciones, etc., es muy pero muy importante. En la programación estructurada tenemos entornos de variables, acá estamos trabajando con funciones, ya estamos trabajando afuera de nuestro main y vamos a tener inconvenientes si no sabemos gestionar el entorno de nuestras funciones. ¿Qué significaría esto? Que como les digo, las variables viven dentro de una función y dentro de otra y tenemos que ver cómo hacer para conectar esas variables. Para conectar esas variables aparece el concepto de punteros, que es el concepto que vamos a ver ahora a la brevedad. Y ahora, ni bien comencemos con este tutorial, la idea es empezar a entender cuál es el entorno de nuestras variables. Y le voy a dar como una especie de bonus track que no tiene que ver con punteros, pero sí tiene que ver con entornos de variables. Les recuerdo de suscribirse al canal, den like si lo creen conveniente, comenten y saluden, que nos encanta eso. Y después de una breve intro estaremos abordando el concepto de entornos de variables y de punteros. Por supuesto, dentro de las funciones. Bien, vamos a analizar un poquito este ejemplo que tenemos acá. Este es nuestro primer ejemplo dentro de este tutorial, que es esto que dice ejemplo entorno de variables. Yo quiero que empecemos a... Lo primero que vamos a ver es nuestra función que tenemos acá, que es una función simple, que ustedes ya conocen. Ya conocen todo lo que vemos acá, conocen lo que es un if, conocen lo que es una función de tipo void. La función es una función de tipo void. Este es nuestro identificador. Nuestro identificador no tiene parámetros. Declaramos, y acá sí quiero hacer hincapié, declaramos estas dos variables que tenemos aquí. Y fíjense que declaramos esta variable dentro de nuestro if. Realizamos una operación de suma de los dos números, pero antes de eso evaluamos si el número que nosotros estamos cargando por teclado es mayor a 0. Si esta condición es verdadera, recién cargamos nuestro segundo número y luego realizamos la operación matemática de sumar los dos números que acabamos de cargar con nuestra función scanf. Pero lo más importante de todo esto es que esto funciona perfectamente. Nosotros vamos a llamar a esta función dentro de nuestro main, muy simple, como no tiene retorno, no tenemos que igualar, no tiene parámetros, no tenemos que crear ninguna variable, la llamamos de esta manera y se va a ejecutar sin ningún problema. Este num1 se va a sumar mientras, digamos, esto que está acá en el if se va a ejecutar siempre y cuando el número 1 sea mayor a 0. No tiene demasiado sentido esto que acabamos de hacer, pero sí lo que tiene sentido es entender esto del entorno de las variables. Hay que entenderlo. Esta variable que nosotros declaramos en nuestro main acá, esta variable int num2, esta variable vive dentro de nuestro if. Y nada más. Vive acá dentro. Si yo quiero, vamos a ejecutar esta función. Sumar, vamos a poner el suma acá adentro. No voy a tener ningún problema si hago esto. ¿Por qué? Porque num1 vive acá adentro. Perdón, num2 vive acá adentro. Ahora, si yo quiero hacer esto, que es lo que yo recién tenía, voy a ejecutar esta función. Fíjense que me tira un error en la línea 147. Vamos a analizar ese error. Línea 147, esta que tenemos aquí, está aquí, que nos dice que nuestra variable num2 no está declarada. Voy otra vez, voy a sacar esto, y yo veo acá en esta función, yo lo que estoy viendo es que, como si yo dentro de la función la declaré acá. ¿Cómo que no está declarada? Claro, pero como esto está entre llaves,
esta variable, si yo la quiero utilizar fuera de estas llaves, no existe. A eso nos referimos cuando hablamos de entornos de variables. Entonces, necesitamos ver cómo comunicarnos. Una de las maneras de cómo comunicarnos es retornando esa variable. Lo primero que tenemos que hacer es no declarar variables acá adentro, ¿no? Si yo lo voy a usar en el contexto de esa función, lo que debo hacer es trasladar esto acá afuera y copiarlo acá, ¿sí? Eso es lo que debería hacer para solucionar este problema. Y ya una vez que hago eso, este problema ya está solucionado porque ya es visible la variable dentro del contexto de la función. Pero lo que quiero decir con esto es, repito lo que dije al principio, entorno de variables. Cuando nosotros manejamos funciones, las variables que nosotros declaramos en nuestro main son solo del main. Las variables que declaramos dentro de ejemplos de entornos de variables son todo entorno de variables. Si yo declaro dentro de una estructura variables, pertenecen a esa estructura. Y por algo las declaré ahí, con lo cual quiere decir que si yo declaro algo ahí es porque tiene sentido en ese lugar. Con esto quiero dejarles una idea. Las variables tienen sentido en el lugar que nosotros como programadores elegimos que tienen que estar. ¿Por qué? Porque si esta variable yo la voy a utilizar solamente en el contexto de si solo esto es verdadero, entonces ahí tiene sentido. Pero, repito una frase que digo mucho en clase, el problema nos dicta cuál es la solución. El asunto es leer bien el problema. Bien, ahora vamos a avanzar sobre un contexto que va a permitir conectar dos mundos diferentes, o sea, dos funciones diferentes. Yo digo mundos, dos funciones, dos procedimientos. Vamos a ese ejemplo. En este ejemplo vamos a analizar la diferencia que existe entre un parámetro pasado por valor, que es una copia de una variable, y entre un parámetro pasado por referencia, que es la dirección de memoria a donde apunta una variable. Nosotros tenemos, como les decía cuando veíamos el tema de retornos, muchas maneras de solucionar un problema. La primera que vamos a analizar no es la más óptima, la última probablemente es la que sea más óptima. Vamos a analizar esta pequeña función que tenemos acá. Siempre pongamos el acento solamente en esta función para no distraernos con nada, con otra cosa. Esta función, como yo veo acá, tiene un parámetro que es un número entero. Cargo ese número entero y muestro ese número entero. Una función muy simple. Ejemplo de parámetro por valor. Acá me va a llegar una copia de esta variable que yo declaré acá. Yo la paso por parámetro a la función. Esta variable viene acá, la cargo y la muestro. Hago exactamente todo eso. Bien. Otra cosa que hago después es mostrarlo dentro de nuestro main y fuera de nuestro main. Como es una copia y yo esta variable la inicialicé en 5, lo que va a suceder es que acá me va a mostrar 5 y acá me va a mostrar lo que yo haya cargado en el scanf. Vamos a probar esta función ahora. Bien, vamos a ingresar un número, vamos a ingresar el número 23. Cuando yo haga esto, vamos a analizar un poco el código que tenemos aquí. Lo voy a poner acá al costado. Lo que hace es, esta variable, fíjense que se ejecuta la función, yo cargo el 23, primer mensaje que me muestra es el 23. ¿Sí? El 23 que tenemos acá, en este mensaje que tenemos aquí. A ver si podemos. Ahí se ve. Ahí va. Este número 23 me lo muestra en este printf y después ejecuta el printf que tengo acá debajo y me muestra el 5 acá. Vamos a hacer una pequeña prueba que yo ya le hice anteriormente, que es, vamos a copiar esto para no andar tipeando, de ser más rápido. Vamos a ponerle acá en la función y ejecuto esto. Voy a cargar el número 61.
Entonces, vamos acá de vuelta. Vamos acá. Lo que les voy a mostrar es, me pide que cargue el número, ingreso el 61, dice num1 dentro de la función, num1 en la función vale 5. ¿Por qué vale 5? Porque es una copia. Yo acá, este es el primer mensaje que tenemos aquí. Yo acá cargué con un 5. Entonces acá me llega una copia del 5, por lo tanto acá llega un 5, por lo tanto acá llega un 5. Eso es lo que sucede. En el segundo mensaje que tenemos acá, yo agarro ese número que tenía como valor almacenado un 5, lo modifico y lo muestro. Y después el número, acá dice num1 en el main, como num1 en el main tiene cargado un 5, acá me va a mostrar el último mensaje que es este, que es un 5. Entonces, eso es todo lo que sucede cuando se ejecuta esta función que tenemos acá. Vamos a otro ejemplo. Acá abajo vamos a agarrar una cosa, vamos a comentar esta parte y descomentar esta parte. Si nosotros analizamos copia, ejemplo, parámetro, valor con retorno, acá vamos a copiar esta función más arriba para trabajar mejor. Lo primero que quiero que vean es la diferencia entre esto y esto. Que acá hay una igualación, ¿sí? Acá igualamos. Entonces lo que estamos haciendo en esta igualación es agarrar este número que tenemos acá y retornarlo acá. Entonces, lo que hace esta función es asigna acá, asigna un dato al resultado de la ejecución de la función. ¿Por qué? Y en principio porque, vamos acá, esta función cuando se ejecuta, lo primero que hace es escanear este número. O sea, cargarle un dato y mostrarlo. Lo muestra y lo retorna. Ese retorno que viene acá, después se lo asigna acá. Eso es lo que hace. El parámetro que nosotros cargamos acá vale 5. Dentro de esta función va a ingresar como un 5, pero una vez que yo lo cargué, pues se va a modificar. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros acá, lo que podemos hacer, para que vean cómo funciona esto, es agarrar y eliminar acá. ¿Para qué voy a mostrar acá si yo estoy igualando? No necesito mostrar nada. Lo voy a mostrar fuera de la función. Recuerden que antes, o lo que podemos hacer es mostrarlo adentro y afuera. Está bien. Dentro de la función y en el main. Fíjense que acá dice main y acá dice dentro de la función. Como yo lo estoy retornando, no importa que acá haya cargado un 5, sino que como va a haber un proceso de asignación, voy a asignar el resultado de este retorno a este número y este número acá va a valer exactamente lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que en esta función con retorno es una manera de solucionar ese problema de inconsistencia de información que teníamos en la función anterior, donde afuera en el main me mostraba una cosa y dentro de la función me mostraba otra. Bien. Y acá me piden que ingrese un número, yo voy a ingresar 25 y fíjense que tanto fuera como dentro de la función, el dato es el mismo. ¿Por qué? Porque realicé un proceso de asignación acá. Asignación quiere decir que el num1 en este contexto es igual al retorno que nosotros hacemos acá. ¿Sí?
Acá tenemos un retorno. Entonces, ese retorno que provoca la ejecución de esta función es lo que hace que el dato quede totalmente modificado. Esta es una manera de solucionar un problema, el problema de inconsistencia que teníamos anteriormente. ¿Por qué? Porque la variable num1 acá es una copia de esta variable que nosotros declaramos acá. O mejor dicho, este parámetro que tenemos acá es una copia de esta variable. Las voy a separar un poquitito como para separar esta función, compararla con esta otra función que tenemos acá. En esta primera función es una función void, es una función que tiene un puntero. Ahora vamos a ver qué es un puntero. Esta función es una función que retorna un tipo de dato entero, tiene como parámetros una variable entera y utiliza la palabra return para retornar un dato entero. El concepto principal que nosotros vamos a analizar en esta función es, sin lugar a dudas, el concepto de punteros. Un puntero es una variable que almacena la dirección de memoria de una variable del mismo tipo de dato. Repito, almacena un puntero la dirección de memoria de una variable. ¿Qué almacena un entero? Un entero almacena un número entero. Un puntero a entero almacena la dirección de memoria de una variable entera. Bueno, en esta parte lo que vamos a hacer es centrarnos en la función que tenemos acá, que se llama ejemplo parámetro por referencia. Esta que tenemos aquí. Esta función es una función de tipo void que recibe como parámetro un puntero a entero, o sea, la dirección de memoria de un número entero, y que dentro de esta función lo que va a hacer es modificar ese número. ¿Qué número va a modificar? Va a modificar este número. Vamos a señalarlo en el main. Este número que tenemos acá lo va a modificar, pero dentro del contexto de esta función. Vamos a ejecutar este ejemplo. Lo que quiero mostrarles en este ejemplo es básicamente, ahí estamos, el primer mensaje que me muestra es este que tenemos acá, el segundo que me muestra es este que tenemos acá, y después lo que me solicita es que ingrese un número con este mensaje que tenemos acá y espera que yo ingrese un número por teclado. Fíjense que antes de la ejecución, como yo le asigné un 5 a la variable, lo que me está mostrando de manera correcta es ese 5 que tenemos acá. Voy a ingresar un número 47 y si ustedes pueden apreciar, fíjense que la variable primero me mostraba un 5, luego dentro de la función, antes que yo lo modifique, me sigue mostrando un 5, después cargo ese número y ya no me muestra más un 5, sino lo que me está mostrando es el número 47 que yo modifiqué dentro de la función, acá. Bien, esto significa trabajar con referencia. Significa de trabajar con un parámetro por referencia, porque trabajo directamente con la variable que yo le estoy pasando acá la dirección de memoria. A diferencia del ejemplo anterior, que era este que tenemos acá abajo, en el cual nosotros debíamos retornar el dato, porque si no, lo retornábamos y lo igualábamos acá en esta llamada a la función, lo debíamos igualar acá. Acá debíamos igualar, si lo descomento se va a ver mejor, debíamos igualar
para poder reasignar un dato a la variable num1. Pero lo que estamos haciendo acá es una copia. ¿Qué quiere decir que estamos trabajando con copia? Que dentro de esta función, en realidad, este parámetro es una copia de este num1 que tenemos acá. Es una copia que significa que esta variable tiene una dirección de memoria y esta variable tiene otra dirección de memoria. Entonces, lo que tenemos que hacer es igualar el num1 de esta variable con el num1 de esta variable que tenemos acá, porque son variables diferentes. En cambio, acá estamos trabajando directamente con esta variable. ¿Por qué? Porque estamos traspasándole la dirección de memoria a un puntero y trabajando dentro de la función directamente con la variable num1 que tenemos en nuestro main. Marcar las diferencias, yo lo marqué un poquito más adelante en el video, que acá no necesitamos la dirección de memoria de la variable porque directamente la estamos pasando en la llamada a la función. Entonces acá directamente lo que nos llega es una dirección de memoria. Acá, como lo que nos llega por parámetro es una variable entera, lo que necesitamos es la dirección de memoria de esa variable entera, que es una copia. Bueno, esto yo lo simplifico, digamos, en esta imagen que tenemos acá, donde fíjense que lo que más me interesa de esta imagen o cuando estaba haciendo este dibujito era que ustedes entiendan que una cosa es una variable de tipo entera y otra cosa es un puntero del mismo tipo de esa variable. Fíjense que yo lo puse con diferentes colores para que vean que son cosas diferentes. Un número entero almacena un número entero y un puntero entero almacena la dirección de memoria de un número entero, o en este caso de una variable entera. Fíjense que además tiene un puntero entero su propia dirección de memoria y un número entero tiene su dirección de memoria. Es más, esto que está acá es exactamente esto mismo que tenemos acá, así como esto que está acá es exactamente lo mismo que tenemos acá. Lo que pasa es que lo que guarda acá es la referencia a esta variable. Ahora, lo que yo quiero que entendamos es que cuando se ejecuta esta línea de código que nosotros tenemos acá, lo que hace es crea una variable de tipo entero, yo le pongo como identificador número entero, igual a 6, y lo que hace es almacenar este 6 en la variable. ¿En qué variable? En esta variable que tenemos acá, que es en esta dirección de memoria. Cuando nosotros cuando nosotros ejecutamos esta segunda línea de código, lo que estamos haciendo es asignándole la dirección de memoria de esta variable número entero, pues yo le pongo asterisco, le pongo ampersand, número entero. Lo que estamos haciendo es con esta igualación asignándole la dirección de memoria, con lo cual lo que estamos haciendo es justamente esto que yo les remarco con un óvalo acá, que es almacenando este dato acá adentro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el puntero entero ahora está apuntando a esta variable que nosotros tenemos acá. Y como está apuntando, lo que podemos hacer es modificar el dato. Entonces, ¿cómo modificamos el dato desde el puntero? Lo hacemos de esta forma que tenemos acá. En la tercera línea, lo que está sucediendo, por eso le pongo esta flechita, es ya no tiene más número entero almacenado un 6, sino un 15. Este asterisco hace referencia a la dirección de memoria que tenemos acá. Entonces lo que estamos haciendo es modificando el dato. ¿Cómo lo hacemos? A través de este asterisco. Si yo borrar ese asterisco, la dirección de memoria donde quiero almacenar ese número es la dirección de memoria de puntero entero, que ya no es 1, 2, 3, 4, 5, sino esta que tenemos acá. Y eso obviamente es incorrecto. Lo que estaríamos haciendo si borráramos este asterisco es queriendo almacenar el 15 acá adentro. Bien. Yo sé que le hice varios dibujitos ahí y es medio lío, pero bueno, el dibujo en sí lo que representa es cuando se ejecuta esta línea de código, lo que sucede en la memoria es esto, cuando se ejecuta en la segunda línea esto, y lo que sucede cuando se ejecuta esto es esto. ¿Qué quiere decir? Que finalmente lo que sucede cuando se termina de ejecutar estas tres líneas de código es que mi variable entera queda totalmente modificada, o sea, totalmente, queda almacenado otro número.
Les recuerdo de suscribirse al canal, den like si lo creen conveniente, saludes, comenten y sugieran cosas. Y a la brevedad nos estaremos viendo seguramente con algún nuevo tema. La idea por ahí es funciones y pilas. Saludos a todos y hasta la próxima.